Francesa, el pueblo ni es un pueblo, solo somos nosotros, los varones. Las mujeres no son pueblo, no, son las que acompañan al pueblo, no son mujeres. ¿Se entiende? ¿Sí? Es por eso muy provocativa esa pintura de la Revolución del 48, me parece, donde hay una mujer que hemos descubierto con una bandera francesa. No es una mujer, es una puta. Sí. O sea, es una pintura muy, muy provocativa. Porque la mujer no es pueblo. Es un ciudadano seguro, que necesita protección y necesita la guía de un varón. Así se humilla. Porque sola por sí no sabe. Débil, tímida, emocional, no es racional. ¿Sí? Más gente, ¿me comprenden? Entonces, esa idea va a cambiar. ¿Es arquitecto? Es de 48, ¿no? Sí, representa esa revolución. Claro. Pero, o sea, imagínense, o sea, primero pasa la Revolución Francesa y en el 48 todavía no cambia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la Francia republicana, esa Francia medio vara, ¿no? Que es la que está entre la República y la monarquía, ¿no? Posterior a la Revolución Francesa, las prostitutas, ¿no? La cortesana, ¿no? Tanto en el medio burgués como en el medio aristocrático, es una mujer liberada, ¿no? O sea, es una mujer que recibe regalos, no dinero constante y sonante, ¿no? Por lo general recibe regalos, ¿no? Un benefactor que le pague el departamento, ¿no? Alguien que regularmente le compre ropa, ¿no? O un amante a veces tiene hijos, ¿no? Se le reconocen los hijos, ¿no? Pero como les digo, o sea, una mujer del pueblo no era atractiva. ¿Se entiende? ¿Sí? Por eso que esa imagen no es una mujer común, ¿no? Es una mujer prostituta. ¿Sí? Pero encarna la nación. ¿Sí? Entonces, esa es una idea básica. O sea, la gente, o sea, lo que se considera gente es algo restringido. Ahora, hoy en día consideramos, ¿qué concepto tenemos? De pueblo. Sí, ¿qué es el pueblo? No sé, a veces me sale cuando hacen las encuestas, como dicen, índice de aprobación del candidato, del presidente. Es algo interesante, ¿no? Porque la mayor parte de veces, para la izquierda, por ejemplo, ¿no? El pueblo es la gente, pero es la gente humilde, o sea, la gente de clase baja, de clase media, pero nunca una persona de clase alta o de media alta va a ser pueblo, ¿no? Jamás en la vida. Ustedes han visto en el Congreso de la rabia que les da cuando la izquierda usa el término pueblo. ¿Sí? Adelante. ¿Han visto cómo les da auténticas rabietas? El libro, sí. Pensé que era un pan. Les da auténticas rabietas, ¿han visto? En el Congreso, hoy en día, no en la Edad Media, ¿no? O sea, hoy en día les dan auténticas rabietas cuando algún diputado usa el término pueblo. Y dice, ¿quién es el pueblo? ¿Por qué usa el pueblo? No el pueblo, todos quieren ser el pueblo. ¿Por qué es el pueblo? El pueblo no es nada, no existe el pueblo. ¿Me entienden? ¿Sí? O sea, le parece a los diputados de derecha y de centro les absurda terriblemente que se use el término pueblo. ¿Sí? No sé por qué será, pero les hace recordar la Revolución Francesa o algo así. Porque molesta la protesta, ¿no? O sea, no es algo que, digamos, que simplemente se burle. O sea, se nota que es un tema que se visa. Me molesta la mala determinación que se le da, el mal término
término se le da. Pero ¿cuál es el término? ¿Pero cuál es el significado? Claro, ya depende de la clase Pero social. eso mismo, si depende, ¿no? O sea, por ejemplo es lo común, o sea, cuando Castillo recién subió al poder, todavía no está en cuenta de corrupción y todo eso. Pero cuando recién yo le veía a Juliana Ausenfeld, ¿no? Y decía, o sea, pero una vez que gobierna, ya no puede gobernar para los que lo eligieron, ¿no? Tiene que gobernar para todos, ¿no? Tiene que gobernar para mí, porque yo también soy ciudadano, ¿no? No puede gobernar solamente para un grupo, tiene que gobernar para todos, ¿no? Pero el tema es de que si ese presidente, ¿no?, ha sido llevado ahí por la mayoría, ¿no? Por lo tanto su compromiso es con esos que ha votado. Su compromiso no puede ser con todos, ¿cierto? ¿O no? Porque es una pregunta curiosa, ¿no? Es como que en la Edad Media dijera, ¿no? El rey es de todos, ¿no? El rey es para todos. ¿O no? Pero me dio la pregunta. Porque, ¿Qué vas a ver? o sea, una monarquía, una república. Pero es que los términos son exactamente los mismos. Por eso es que les molesta tanto el término pueblo. ¿Me entienden? Porque el pueblo no son todos. El pueblo solamente son los humildes. El pueblo solamente son los pobres. La gente que trabaja en un trabajo rutinario, que es funcionario público de menor nivel, ¿no? Que es profesor de universidad. ¿No? Depende de la. ¿Qué es de como ustedes? Depende también del significado que le da la clase social, pues, de cada estatus social. Es que el significado siempre ha sido solo único, y es único. El significado siempre ha significado gente pobre, gente humilde, gente sencilla. Nunca ha significado nobleza, nunca ha significado riqueza, nunca ha significado burguesía. ¿Me entienden? Profesor, una pregunta. La Revolución Francesa, cuando se sientan lo digan, ¿no? A una constitución, no lo digan. O sea, se sientan a la derecha y a la izquierda. Sí. Y a la izquierda se siente el pueblo, por así decirlo. A la izquierda se sentaban los más radicales, pero sí, los más radicales eran los representantes pues, de los que significaban las ideas más radicales, ¿no? Y en el lado derecho estaban los que eran más moderados. En el lado derecho estaban los representantes de los burgueses, ¿no? En el lado izquierdo se sentaban los representantes del pueblo, ¿no? O sea, los montañeses, etcétera, sí. Profesor, pero cuando aquí se utilizó el término pueblo de españoles y pueblo de indios para diferenciarlos, pero cuando se refería a pueblo de españoles se refería pues como tal a ellos, ¿no? Sin distinción de clase alguna. Claro, porque en esa época había españoles, como usted dice, ¿no?, de clase alta que tenían solvencia económica, como también había españoles pobres, ¿no?, españoles que no tenían o recién llegaban al Nuevo Mundo. Y en los indios también había indios de nobleza alta, como simples cipayos que vivían en las haciendas o eran parte del común. O sea, Sí, pero o sea, en el término pueblo, claro, o sea, que pueblo por pueblo tenías de todo. pero todos los pueblos tienen su respectivo pueblo, ¿no? Su respectiva clase baja. En cada cultura existe un pueblo. Claro. Claro, o sea, pero en sí era pueblo, porque yo entiendo que era nación. Nación de indios, nación de españoles. Pero si hay pueblo de indios, pueblo de españoles, así figuran. Pero yo entiendo que cuando dices pueblo indio, pueblo de españoles, se refiere más a cuando llegas al tema de la ciudad, por ejemplo, ¿no? O sea, una ciudad española conseguida y, digamos, los Abadales, que es un pueblo indio. Por eso, la pregunta iría a. O sea, ¿dentro de qué se comprende el término pueblo, no? Ahí creo que estaría la cuestión. Por ejemplo, le decimos pueblo de españoles. Ya. No estoy muy seguro de eso, pero digamos que la discusión me parece un poco tonta, porque el tema es que sea A o sea B, el punto al que te estás refiriendo por pueblo. Es también como O cuando sea, te dice. estás refiriendo a toda la nación. Es también como cuando dice el profesor cuando se refiere al gentilicio en general, ¿no? Dice, no sé, pues ha habido un apoyo a cierto lugar por parte del pueblo peruano, ¿no? Y lo dicen a todo en general, a todo el conjunto peruano. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando en el Callao, ¿no?, eligen mayoritariamente
capo. Fascista de primera. O sea, ¿cómo la izquierda concibe eso? Porque la izquierda ya no puedes usar ahí el término pueblo, ¿no es cierto? Porque, o sea, la gente humilde, ¿no? la gente de toda clase social, pero sobre todo la gente humilde, ¿no? Lo ha llevado al poder. ¿Sí? Lo ha llevado al poder. Entonces, ¿cómo compaginas o cómo arreglas eso en el término pueblo? Porque no puede decir el pueblo lo ha llevado al poder, eso es un poco difícil para un izquierdista decirlo. Bueno, que también hay una cultura popular, o sea, existe una lógica de la cultura popular que puede hacer creer que pues son autónomos, ¿no? Su manera de decidir, de agenciarse es autónomo, pero no, sino que... Pero veamos el discurso contrario, ¿no? Entonces, en provincias, ¿no? Que eligen mayoritariamente Castillo, para la derecha, ¿qué son? Comunistas. Ciudadanos que tienen una opinión distinta a la mía. No, ¿no es cierto? ¿Qué son? Los terruquean. ¿Qué son? Rucos, ¿no? Borregos, Camaradas. rojos, imbéciles, ¿no? Indios, ¿no? Cholos, ¿no? No saben ni hablar, ignorantes, ¿no es cierto? Ni saben usar el español, ¿no es cierto? Sí. O sea, otra palabra no vamos a usar porque no. ¿Sí? Entonces, el punto es ese, ¿no? O sea, en nosotros. Pero el pueblo por lo general se usa para expresar una demanda ciudadana, una forma de demanda ciudadana. Precisamente, si es una demanda ciudadana, ¿contra quién estás? ¿Acaso con el que tiene más dinero? ¿O con el que es autoridad? ¿O a quién te diriges? A la autoridad. Entonces hay una distancia entre tú y la autoridad. O sea, claro, entre tú, como pueblo, y la autoridad. O sea, la autoridad es pueblo. Eso en los pueblos andinos es algo bien claro. O sea, el profesor es pueblo. El profesor es pueblo. El profesor es pueblo. Por lo general no. Por lo general es una persona que está por encima del pueblo. Por lo general es una persona que está por encima del pueblo. Yo era asesor legal en una municipalidad en Cusco y me gustaba esta municipalidad. No me critiques, pero me gustaba porque las personas de edad cuando me miraban me decían Huiracoche. Pero yo no era pueblo, me faltaba, ¿me entiendes? ¿Sí? Entonces, la palabra pueblo me parece que siempre está en contraposición. No es una designación global. Ahora, cuando dices el pueblo peruano, o sea, ahí podrías estar asumiendo que es casi todo el, ¿no? Claro. Toda la gente, estás hablando de gente de clase alta, de media, baja, ¿no? De todo, ¿no? ¿Cierto? Pero cuando usas solo la palabra pueblo, sola, es un poco. ¿Sí? Hasta en Estados Unidos, en Inglaterra, el término people, ¿no? Que es pueblo, ¿no? Por lo general se refiere a las clases inferiores, medias, de people, ¿no? O sea, en contraposición clara, en ese lugar, a lo que eran los nobles. O sea, es una contraposición clarísima. O sea, los people nunca son los nobles. Hay una teoría política que está ahí detrás porque, no sé, como que si seguimos ese razonamiento sería, o sea, ese tipo de gobierno sería un comunismo, sería No, el populismo no tiene que ver con eso. O sea, el populismo es una... Es como el pollo a la brasa. Eso de esa manera. No, el populismo es básicamente la manera de hacer política por encima de las instituciones. Tú pones precisamente al pueblo como protagonista de cualquier cosa. El populismo es mantener contexto. Sí. Puede ser de derecho, puede ser de izquierda. El populismo es de izquierda, el populismo es de derecho.
espacio de votación muy duro en el país. ¿Porque chino? No, porque es populista, ¿no? Porque su gobierno fue tremendamente populista. O sea, el hombre se iba en helicóptero por toda la sierra, ¿no? Y muchas veces llegaba, ofrecía obras, las hacía, tenía mucha plata, porque había vendido todas las empresas públicas, o sea, tenía un montón de dinero, ¿no? Entonces, hacía obras, etc. Pero la gente muchas veces era la primera vez en su vida que veía un presidente. Mucha gente primera vez en su vida que veía un helicóptero. Entonces, lo miraban y, o sea, hasta el día de hoy votan por él. Es muy popular. Es muy popular. Y muchas de sus políticas eran eso, precisamente, populistas. Entonces, eso es populismo. El populismo puede ser derecha, puede ser de izquierda. No es algo, porque la derecha acá por lo general se lo atribuye a la izquierda, ¿no? Dice, los gobiernos populistas de la izquierda. Sí, los gobiernos populistas, los gobiernos de la izquierda generalmente son populistas, pero también hay gobiernos de derecha que son populistas. En realidad, hace años, en Latinoamérica no gana una derecha que no sea populista. O sea, una derecha netamente conservadora no sube de poder. ¿Por qué? Porque no convence. O sea, precisamente porque no es popular. O sea lo transgiversan mucho y por eso ya no convence a la gente. Es que no convence. Por ejemplo, en Argentina, los grupos populistas ahorita, los más populistas, son los grupos que ya llaman libertarios, ¿no? Por ejemplo, la palabra libertario es muy graciosa, ¿no? Yo, por ejemplo, para mí, libertario, toda la vida siempre he entendido libertario en el sentido español del término, ¿no? ¿Quiénes le decían libertarios en la Guerra Civil Española? A los anarquistas, ¿no? O sea, los de la bandera negra y roja, ¿no? O sea, que eran más extremistas que los comunistas, ¿no? O sea, los comunistas los odiaban porque eran demasiado extremistas de esta país. Pero el anarquista no te reconoce ningún tipo de Estado, ¿no? Ni poder por encima de él. O sea, el anarquista es totalmente anti-Estado. O sea, no concibe la autoridad, no para él la libertad civil en absoluto. Pero es un tipo de izquierda, ¿no? O sea, es un tipo de culto izquierda, ¿no? Pero de ahí ha surgido el libertario de derecha, ¿no? Que es lo mismo, pero en el sentido de la derecha, ¿no? Es decir, también no te reconoce ningún tipo de Estado, dice que el Estado no debe tener la menor participación, que todos los ciudadanos deben ser libres, ¿no? Como ese loco de Milei, ¿no? Que dice que cada ciudadano debería tener frente a su casa, tener una valla y cobrar su peaje, ¿no? Mantener su espacio de la pista. Eso es loco, pero es popular, ¿no? Es muy populachero. Entonces, bueno, en Argentina son medio raros. Posiblemente en algún momento va a llegar a ser presidente de la Argentina. Entonces, es un tipo popular, como el tipo profeta. Y se comandan generalmente por eso, por el popularismo. Bolsonaro, La bandera y con la bandera. Bolsonaro hacía populismo. ¿Sí? Y es lo más interesante, ¿no? Porque odiaba a los negros, odiaba a los gays, ¿no? Y los negros y los gays votaban por él, ¿no? O sea, pero así pasaba, ¿no? Eso es porque es muy popular. Extremadamente, ¿no? Pero que yo sepa, Bolsonaro nunca ha tenido. Es que la izquierda por lo general es más de gestos, ¿no? O sea, por ejemplo, el peronismo en Argentina. O sea, el peronismo es populismo, ¿no? Pero hay peronistas de izquierda y hay peronistas de derecha, ¿cierto? O sea, ambos aprovechan el populismo. ¿Sí? Y de la misma imagen de Perón, que es un tipo medio fascista, ¿no? Izquierdista y medio fascista, ¿no? Pero depende de los gestos que hacen. O sea, ¿ustedes conocen al cantante Facundo Cabral? Sí, escucho. Es un cantante, medio cieguito él y ese de no soy de aquí ni soy de allá. ¿No se acuerdan del canción? Entonces el hombre es un peronista. Para mí era un farsante, pero muy farsante, muy agradable. No sé, se inventaba anécdotas digamos, la anécdota de Diógenes, ¿no? En su barril, él la contaba, ¿no? O sea, Diógenes con Alejandro Magno, ¿no? Cuando Alejandro le pregunta, ¿qué quieres de mí? ¿No?
siempre contó historias muy locas, o sea, como que era un alcohólico de 10 años, ¿no? Entonces él contaba de que, bueno, para ustedes no es locas, me imagino. Desde los 9. Bueno, entonces él siempre contaba, ¿no? De que su madre enfermó, ¿no? Y él, pues, él era el mayor de sus hermanos chiquitos, y su mamá enferma, no sabía qué hacer. Entonces, lo único que escuchaban en su era el radio, ¿no? Y como en la radio decían que Perón hacía grandes cosas, grandes obras, entonces dijo, bien, agarró y a sus 10 años dejó la botella y decidió caminar e irse hasta Buenos Aires. Y llegó a Buenos Aires después de muchos días caminando, ¿no? Así como Marco con su mamá, ¿no? Fue caminando, y se llegó a Buenos Aires, ¿no? Y no sabía qué hacer, se llevó al hecho, entonces dijo, quiero ver al presidente, dijo. Entonces, digamos, no, pero la plaza siempre sale, entonces se fue a la plaza, esperó ahí, ¿no? Y ahí estaba toda la gente reunida, ¿no? Y en eso pasa el carro, y ese es el carro del presidente. Entonces él dice que se lanzó adelante del carro, ¿no? Y casi lo atropella. Entonces cuando lo sacuden y lo quieren sacar de ahí a patadas, se encuentra con nada menos que Evita. Entonces Evita lo ve y le dice, ¿qué haces? Es como que te querías matar. Le dice, no, es que mi mamá está enferma. Entonces se queda así y lo manda con unas como monjitas, dice, que lo llevan a como una especie de orfanato, y a los pocos días viene Evita. Lo viene a visitar y le pregunta cómo está y él le cuenta su historia. Entonces se une, porque una dice que fue en automóvil, el primer automóvil que llevó a su pueblo, en otras cuenta que era un helicóptero, el primer helicóptero que llevó a su pueblo. La cuestión es que, como se haya sido, ¿no? La cuestión es que va ella con todo, o sea, él llega en un helicóptero o en un automóvil, pero la cuestión es que llega a su pueblo, ¿no? Y con Evita y con un montón de gente. La venga, la trataron a su mamá y la cura. Y su mamá desde ahí en adelante siempre le dijo que él tenía un gran futuro. O sea, nunca en el pueblo había llegado un presidente, ¿entiendes? Entonces, ese tipo de actitudes es lo que hace un populista. ¿Me comprenden? ¿Sí? O como Bukele, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ha hecho Bukele recientemente? Matar a los fumaras. No, Bukele hay una alcaldesa que es de su partido. ¿No? Entonces, ha agarrado que estaba envuelta en una cuestión de corrupción, la metió presa. O sea, él directamente. Entonces, toda la gente. Porque, o sea, se supone, ¿no? Es previsible que si es de tu partido, pues le tenga cierta tolerancia, ¿no? La defiendas incluso, ¿no? Pero no, la verdad la metió presa. Entonces, toda la gente está encantada, ¿no? Quiere decir que no se casa con nadie, que es un tipo de anticorrupción, es genuino, ¿no? Eso es populismo. O sea, el populismo no es repartir, ¿no? Ni dar regalos, como finalmente la derecha lo concibe, ¿no? Entiende que los populistas de izquierda, ¿no? Lo que hacen es dar regalos. Nunca le molesta que los de derecha también lo que hagan es dar regalos, porque Fujimori hacía lo mismo, ¿no? Donde llegaba a una comunidad, venía con bolsas con víveres, ¿no? Y los regalaba. Eso es ser populista, ¿no? Pero para los de la derecha, Fujimori no era un populista, era un buen presidente. ¿Y el caso de José Mujica? Sí, que haya sido populista, no, es populista para la izquierda en general, pero que él haya sido populista en Uruguay, no. O sea, que él haya sido una política de populismo, no. Pero sí, es un tipo, es un referente de la izquierda porque sí es un tipo de, no ha sido un presidente populista, ¿no? Pero sí es un tipo popular, pero que haya puesto medidas económicas o políticas populistas, pues no. Pero sí, sumó eso sí, es típico de un populista. Fernando Belaunde, ¿no? Con ¿se acuerda usted, no? Que para todo, ¿no? Hacía cualquier cosa y ponía, ¿no? Su placa, ¿no? El pueblo lo hizo. ¿Qué hacía? Obras, ¿no? Voy a hacer un colegio acá, pero este colegio no lo va a hacer solo, ¿no? Claro. Entonces ahí venía la lista, ¿no? Gente que se inscribía en su partido, ¿no? O en sus grupos. Juntaba a toda esa gente y la metía a trabajar, ¿no? Y durante un tiempo les daba trabajo, obviamente se pagaba.
digo, la Edad Media por lo general siempre ha sido pues una etapa controversial, ¿no? Y generalmente lo que ha habido es o sea, se han tejido demasiados mitos alrededor de la Edad Media, sobre todo en el sentido que es una época oscura, una época de pobreza, etc. Pero es que sí fue una época oscura, pero no todo el tiempo, ¿no? O sea, más o menos desde el 800 hasta el 1500, ¿no? Inicios del siglo XVI, es una constante o sea, es un desarrollo, ¿no? Hacia arriba, ¿no? Es un desarrollo hacia arriba. Pero del 500, desde que cae Roma, ¿no? Hasta el 1000, que son aproximadamente 4 siglos, ¿no? Realmente es una época oscura. Nadie sabe nada de qué pasó. O sea, sabes algunos nombres de reyes, algunas batallas, cosas así, pero no conoces realmente cómo era la vida de la gente, ¿no? La escritura decae, la cerámica decae, la agricultura decae, ¿no? Lo único que se encuentra son asentamientos de defensa, ¿no? O sea, hubo realmente una época muy oscura de la Edad Media. Generalmente los que dicen que la Edad Media no es una Edad Media, porque no es una edad oscura, como la plantea por lo general la historiografía, pues siempre te pueden hablar del 800 para adelante. Porque si del 800 se trata no te hablan nada. Porque no hay de qué hablar. No, es realmente una época oscura. No hay muchos registros, no se sabe demasiado. Lo único que se sabe es que la civilización decae por todo lado. Las ciudades son abandonadas, ¿no? Tienen muchísimo menos habitantes de lo que solían tener, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Últimamente, por ejemplo, para un marxista, ¿no? La Edad Media significa una contradicción principal, ¿no? Entre el ciego y el semifeudal. Hoy en día se entiende, o por lo menos hay muchos estudios que dicen que la esclavitud continúa en la Edad Media y no desaparece. Que la esclavitud termina alrededor del siglo XIII, o sea, 1200 y tantos, ahí recién puedes decir que en toda Europa predominaba el modo de producción feudal, o sea, el modo de producción de siervos. Y que en toda la época anterior, entre siervos y esclavos, más o menos había un balance.